Ya, bueno, nuevamente gracias por la invitación. Esta es una clase que me gusta mucho, que en realidad es una articulación que parece simple, pero tiene varias estructuras anatómicas que la hacen ser no tan simple. Y en base a eso les voy a comentar cómo poder abordarlas con ecografía, donde uno le puede sacar varias imágenes que pueden darnos mucha información en cuanto a movimiento, en cuanto a funcionalidad de cada estructura para evaluarlas en mayor detalle. Bueno, a modo de introducción, es decirles que vamos a hablar un poco de lo que es en general la ecografía, hablar de la anatomía ecográfica y vamos a finalizar con algunos casos. Acá les dejo algunos papers, esto va a estar grabado, así es que eh, tienen acá la información de algunos papers que encontré útiles para poder tener a cabo un protocolo, llevar a cabo un protocolo de evaluación del codo. Eh, para continuar, a modo de introducción, sabemos que el examen es muy disponible, que tiene una alta relación, eh, experiencia del operador versus lo que vamos a encontrar. Para este tipo de examen, generalmente ocupamos sondas de alta frecuencia, que son más de 10 MHz. Podemos usar el hockey stick también para poder evaluar estructuras más pequeñas. Podemos usar una almohada o la mano para poder mantener una posición inicial. Bueno, ahí ustedes van a tener el protocolo. La idea es que ustedes lo adapten a su forma de poder actuar, de poder hacer el examen ante cada paciente. Recuerden siempre preguntar el sitio del dolor, hacer algunas movilidades, porque no siempre vienen con diagnóstico y no siempre nos vamos a encontrar con la patología que el clínico nos entrega. Este es un checklist que tengo para que puedan ustedes verlo en cada uno de los compartimentos que evalúen. Generalmente el código lo divido en anterior, posterior, lateral y medial, de tal manera de que en cada uno de estos compartimentos podamos encontrar estas estructuras, o por lo menos esta estructura, y evaluarla en forma dirigida. También podemos focalizar nuestro estudio de acuerdo a lo que cada uno de los diagnósticos nos pida, nos soliciten. Entonces, voy a, vamos a empezar con la anatomía. Sabemos que esta articulación consta de tres estructuras óseas, el húmero, radio, cúbito, pero estas forman algunas articulaciones, ¿cierto? Una articulación troquear, que es la cúbito humeral, que más que nada flexo-extensión. Tengo una articulación trocoide, que es la radio cúbito cubital proximal, que tiene más o menos para evaluar el movimiento en pronosupinación, y una articulación condilar que tiene un movimiento más amplio, que es la radio humeral, pero que está limitada por estructuras ligamentosas. Entonces, además mencionarle que cuando somos chiquitos, todavía no tenemos todos nuestros huesos formados, hay estructuras que se empiezan a osificar y que son estructuras anormales, pero tienen un desarrollo cronológico más o menos estable. Ahí les puse el número, el 1, 3, 5, 7, 9 y 11, que es más o menos son el tiempo que se demora en salir cada una de estas estructuras óseas y en osificarse. Entonces, generalmente nosotros lo conocemos con el acrónimo de CRITOE, no sé si ustedes lo han escuchado, pero CRITOE, la C primera es del capitelo, la R de la cabeza del radio, el I que es el epicóndilo interno o epitróclea, la T de la tróclea, la O del olecranon y la E del epicóndilo externo o epicóndilo nomás. Bueno, este es un dibujo que está hecho con un poco de cariño, pero no soy tan artista al respecto, pero para demostrarles que nosotros tenemos este tejido capsular que está en la articulación del codo. Por fuera de la membrana sinovial se encuentra el tejido adiposo, tanto en el receso anterior como posterior. Sabemos que el receso anterior hay uno que es un receso coronoide y un receso que es radial, ¿cierto? Que acá están los dos dibujados la imagen de más a la izquierda. Bueno, estas almohadillas adiposas son las que se separan de la articulación cuando se llena de líquido la articulación del codo. ¿Cuáles son las estructuras que son intraarticulares? Bueno, la zona del capitelo, la zona de la tróclea, el margen articular del olecranon, la cabeza del radio, son estructuras intraarticulares. Los epicóndilos, tanto medial como lateral, son extraarticulares.
Bueno, esto para demostrar lo mismo con un ArthroTag, como vemos cómo se distienden los distintos recesos con el uso de medios de contraste en el escáner. Bueno, en el eje anterior transversal con el codo extendido y el brazo supinado, como vimos en la primera imagen, vamos a evaluar algunas estructuras que son el bíceps, la arteria braquial, nervio mediano, el músculo braquial, el braquio radial y el pronador redondo. Entonces, en esta posición vamos a encontrar, como dice las flechas grandes, la estructura sinuosa y de márgenes bien delimitados que corresponde en esta área más anecogénica al cartílago articular. Superior a esto se encuentra el tejido sinovial que prácticamente no está distendido, se ve solamente como un engrosamiento. Bueno, eso es lo normal. Cuando hay receso, eso se distiende. Como podemos ver acá, se ve la vertiente medial y lateral de la tróclea y también podemos ver la cabeza o capitelo del húmero. Podemos ver estructuras vasculares y nerviosas también y músculo, ¿cierto? El músculo que se ve más prominente es el músculo braquial, el tendón del bíceps se ve más superficial, por lateral vamos a tener el braquio radial y por medial el pronador redondo, ahí vamos a ver. Bueno, esto igual se los voy a dejar porque es bien esquemático para evaluar más o menos cuando estoy supraarticulación del codo, en la articulación y distal articulación, las estructuras musculares que voy a encontrar. Es importante porque nos permite hacer un diagnóstico más exquisito de las distintas patologías que vamos a encontrar. No decir, no una lesión de los tendones extensores, de los tendones flexores, sino además podríamos decir, no, o sea, que este corresponde, no sé, al flexor radial corto, perdón, al flexor radial del carpo, al extensor radial corto del carpo, en fin. Bueno, este es un corte que vamos a ir viendo en el eje anterior transversal del codo, donde tenemos una estructura superficial que es el músculo bíceps con su tendón, que son dos tendones, ¿cierto? Tenemos una porción larga y una porción corta. La porción larga nace en el tubérculo supraclinoideo y la porción corta nace en el coracoide. Bueno, estos se van a insertar en forma distinta, igual en la tuberosidad radial se van a insertar uno más distal y otro más proximal. Ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, por el lado lateral vamos a tener el músculo braquiorradial, central está el músculo braquial y por medial vamos a tener el pronador redondo. Esas son las imágenes que vamos a visualizar en primera instancia. Como se ve, el cartílago articular se ve anecogénico y de márgenes bien regulares en cuanto al contorno óseo. No se ve distensión de la sinovial. Bueno, en el eje anterior, en el eje longitudinal, vamos a evaluar principalmente estructuras musculares y tendíneas, además de las fosas. Tengo que ver la fosa supracondilia, en este caso la fosa coronoidea, la fosa radial, que son las que uno espera que no se distiendan con líquido, que estén rellenas con tejido adiposo. Tengo el músculo braquial que va a llegar y se va a insertar, ¿cierto?, en en la ulna, pero también tengo el tendón del bíceps, que tiene varias formas de identificar. Entonces, aquí le estoy mostrando una pieza anatómica y al lado el footprint que tiene esta inserción tanto de la porción larga como la porción corta del tendón del bíceps. Tengo la porción larga, se va a insertar más proximal a la tuberosidad radial y la porción corta se va a insertar más distal y medial a a la tuberosidad radial. Ahí están focalizados con el número uno y 2. Entonces, la más distal es la porción corta y la más proximal es la porción larga. ¿Por qué? Porque se enferman a veces en forma diferente, no siempre se dañan de la misma forma. Entonces, acá los tengo con distinto color. Entonces, de nuevamente, repetir, la más distal es la porción corta y la más proximal es la porción larga. Recordar que si nosotros angulamos o movemos un poco el transductor, vamos a tener algunos elementos que son indeseables, como la anisotropía, que nos van a hacer pensar que puede estar enfermo el tendón, como se ve aquí en la imagen inferior izquierda. Y si angulamos, vamos a ver que las dos cabezas del tendón del bíceps son de cognicidad normal. Lo mismo podemos evaluarlo en la resonancia. Bueno, tenemos una opción de verlo en el eje longitudinal anterior, donde generalmente se ven de esta forma, se ve con un poco de anisotropía en su inserción. Tenemos una proyección lateral, donde se puede ver siempre teniendo como reparo la arteria radial por ese lado.
Y la que me gusta más, que es por medial, donde podemos evaluarlo de esa forma a través del plano muscular, podemos llegar a evaluar la inserción tanto de la porción larga como corta del bíceps. Hay una forma de evaluarlo también en esta posición como en flexión, más o menos de 90 grados, con la palma hacia adelante, de tal manera de que el radio gire y muestre la inserción tanto de la porción larga como la porción corta del bíceps. En este caso se ve con un poco de anisotropía, pero si nosotros angulamos, igual se pueden ver súper bien las dos inserciones. El músculo braquial, como les mencioné, se inserta en la ulna y tiene dos porciones también, una superficial y una profunda. Recordar que este se origina en el tercio medio y distal del húmero y se inserta ahí en la tuberosidad de la ulna. Otra estructura importante a recordar es el acerto fibroso, que no es tan frecuente verlo, pero es un engrosamiento aponeurótico, es una expansión que viene de la unión miotendínea distal del tendón del bíceps y se extiende y cubre la musculatura flexora. Entonces pasa por sobre el pronador redondo y sobre los flexores y a veces se puede dañar y puede provocar inestabilidad. Recuerden que esto todo está provocando estabilización tanto de los músculos flexores como del tendón del bíceps. Entonces, cuando se daña también puede producir alteración de la estabilidad de la articulación. Entonces, tengo el músculo braquiorradial por lateral, adyacente a él se van a encontrar los músculos extensores radiales. No siempre se puede ver la separación. En este caso, podemos encontrar un solo grupo muscular, pero recuerden, los que están más posteriores van a ser los extensores radial largo, que es el que nace proximal al epicóndilo, y el extensor radial corto nace un poco más distal, pero nace en el epicóndilo, el extensor radial corto. Por el lado medial vamos a tener el músculo pronador redondo. ¿Recuerden esa estructura anatómica? Y pegado al radio vamos a tener este músculo que tiene una importancia en cuanto al nervio radial, que ya lo vamos a ver. Entonces, en el plano lateral, recordar que tengo la estructura de los tendones extensores, sacarse de que son los extensores comunes, no son los extensores. Entonces, ¿cuáles son los que se originan en el epicóndilo? Tengo el extensor corto del carpo, porque el largo se origina más proximal, el extensor común de los dedos, el extensor del quinto y el extensor cubital del carpo. Esos son los tendones que nosotros vamos a encontrar y en ese orden, por lo tanto, cuando veamos alguna lesión en el espesor del tendón que se origina en el epicóndilo, vamos a poder decir de qué tendón, de qué músculo es el que está dañándose. Y hay otra estructura que vamos a evaluar, en realidad son dos más, una que es el ligamento colateral radial, que es el que está apuntado con cabezas de flecha, y tengo ahí en flecha amarilla la plica sinovial, que es, vamos a ver el margen lateral. El lateral y el posterior igual se pueden evaluar mejor. Entonces, tengo de nuevo acá el ligamento colateral lateral radial, en el plano lateral, que ahí lo dibujé con lila. Bueno, siguiendo en el eje TR vamos a tener el extensor radial largo del carpo, el músculo braquiorradial, y un poco más distal, entonces voy a tener los extensores radiales, que son el radial largo y el radial corto del carpo, más, son los que son más anteriores, más pegados al músculo braquiorradial. Posterior a ellos voy a tener el músculo que es de los extensores comunes de los dedos. Después voy a tener el músculo del extensor del sexto, que puede tener dos componentes, y voy a tener el extensor del quinto, que ese nace solito y nace muy pequeño, a veces no se ve. Ahora, recuerden que no siempre los tendones extensores y los flexores van a estar presentes, a veces hay variaciones, a veces no están. Por eso que hay que recorrerlo. Yo recomiendo cuando ven una lesión, sigan el tendón hacia abajo, sigan el músculo hasta llegar a la muñeca y se van a orientar también qué tendón es el que está dañado. Este que se ve de mayor tamaño corresponde al anconio, que es el anconio epitelial, perdón, el anconio que está en el margen lateral, pegado a la estructura ósea. Un poco más distal, lo mismo vamos a tener los extensores que ya se empiezan a separar
y voy a tener el tendón, bueno, el músculo del tendón del extensor común, el extensor cubital con sus dos componentes y el extensor del quinto. Y abajo ya en de menor tamaño el anconio. Y acá vemos cómo se identifica el supinador. Por medial, entonces voy a encontrar otras estructuras, otros tendones. Aquí está el tendón flexor radial del carpo, el flexor cubital del carpo, el palmar largo, los flexores superficiales de los dedos. También voy a encontrar esta estructura ligamentosa que es el ligamento colateral ulnar. Por lateral ya vamos a ver que también podemos evaluar otra estructura que es el ligamento colateral lateral ulnar. Entonces, ¿cómo lo evaluamos con el codo en 90 grados? Y el paciente puede estar como bien lateralizado o podemos ir haciendo movimientos de flexión y extensión con el paciente de acuerdo al tipo de dolor que nos refiere o al tipo de diagnóstico que nos está solicitando que evaluemos el clínico. Eh, por lateral, entonces, voy a tener algunos músculos importantes. Tengo el pronado redondo. Esto recuerden que está con el codo en flexión. Entonces vamos a ver como más anterior el pronador, el que está más pegado hacia el margen volar y lateral va a ser el braquial. Entonces, de nuevo, voy a girar un poco y voy a encontrar donde está el pronador posterior, el flexor radial del carpo, que después aumenta un poco más de tamaño. Se identifica el flexor superficial de los dedos, que está en blanco. Al lado y bien pequeño y superficial está el palmar, pero este puede o no estar presente, así que no siempre va a estar. Y después tengo el flexor cubital. Por posterior, voy a tener que evaluar el tendón del tríceps, si hay una bursa en el olecrano que está pegada a las estructuras óseas. Recuerden que el tríceps tiene tres cabezas, tiene una cabeza larga que nace en el tubérculo infraglenoideo y tengo una cabeza lateral que nace más próxima y una cabeza medial que nace más distal. Y estos van a llegar en una posición superficial y profunda a los olecrano. Entonces, cuando hay lesión de las fibras superficiales es porque se dañó la cabeza lateral y la cabeza larga o la cabeza larga. Y cuando es una lesión más profunda del tendón es porque se daña la cabeza medial. ¿Cómo lo evaluamos en esta posición? Como con la mano girada hacia el paciente y con la posición en 90 grados. Vemos también lo que es la fosa olecraniana, la fosa posterior del codo, también evaluando desplazamiento de almohadilla adiposa. Para evaluar el ligamento colateral lateral ulnar lo podemos hacer tanto en la posición lateral como en la posición en 90 grados, pero con la mano eh, abierta y hacia anterior, donde podemos seguir desde el epicondrio lateral hasta el cúbito, el trayecto del ligamento colateral lateral ulnar. Por otro lado, también vamos a ver por posterior lo que es el piso de la corredera bicipital, donde se encuentra el ligamento colateral eh, ulnar, pero en su margen más posterior. El techo, recuerden, del ligamento, del nervio cubital, el techo del surco cubital lo hace un ligamento, que es una expansión nomás, se llama ligamento de Osborn. Bueno, el nervio mediano lo vamos a seguir desde proximal. En relación al pronador redondo, el músculo braquial va a seguir hacia distal, se va a poner profundo al músculo pronador, adyacente al músculo flexor superficial y pasa también entre los dos vientres del músculo pronador redondo. A nivel de la bifurcación de las arterias braquial, vamos a encontrar que también se bifurca el nervio mediano en una posición, en un nervio mediano que es el común, el que vamos a encontrar a nivel de la muñeca, pero también en una rama que es una rama interósea anterior, porque está ubicado justo anterior a la membrana interósea. Estos son los reparos anatómicos en relación al flexor largo, se ubica más hacia distal. Vemos cómo está ubicado la porción de la rama interósea superficial a las estructuras óseas del radio y el cúbito, más o menos en el tercio proximal del antebrazo. Va a seguir hacia distal entre los músculos flexores superficiales y los profundos para ubicarse después en el túnel del carpo
y para poder medirlo en ese nivel, ¿cierto? Entonces, profundo está en este corte está el pronador cuadrado, que es donde uno puede ya medir el nervio mediano para poder compararlo como cómo se comporta en relación al túnel del carpo y ver si hay o no atrapamiento neural. Esta es la imagen donde uno debería medir el nervio mediano, que es donde se ve el pisiforme. Entonces nosotros vemos el pisiforme y podemos medir a ese nivel el nervio mediano, más estandarizado. Por otro lado, el nervio radial lo podemos encontrar por lateral, ¿cierto? Anterolateral, y vamos a ver una arteria que está con harta frecuencia en ese lugar, que es la arteria recurrente radial, y vamos a evaluar que este nervio se empieza a bifurcar en una estructura neural que se llama nervio interóseo posterior. Y este es la parte motora del nervio radial. Entonces, cuando hay compromiso motor de algunas estructuras musculares y específicas tanto de la mano como del antebrazo, vamos a poder evaluar esta zona y poder ver que hay algunas zonas de atrapamiento. Entonces, ¿qué interesa? Que en su protocolo traten de identificarlo siempre. Ya tengo el músculo braquial, tengo el extensor radial largo, el radial corto, perdón, braquiorradial, el radial largo, radial corto y el extensor común. Y ahí está el nervio interóseo posterior, abajo está el músculo supinador. Vemos cómo se está metiendo entre medio de los dos músculos, los dos vientres del supinador, y es donde se produce el atrapamiento. El nervio cubital, por su parte, sabemos que hay un retináculo, que es el que hablamos de es una expansión aponeurótica, pero recibe el nombre de retináculo o ligamento de Osborn. Tengo el nervio cubital. Eh, en la imagen de la derecha de la pantalla se observa una estructura que está dentro del retináculo, dentro del trayecto, y corresponde a un músculo accesorio que se llama anconio epitroclear. Acá tenemos el mismo caso de un nervio posicionado adecuadamente en el canal, pero con un músculo accesorio. Esto no es patológico y no siempre produce alteración. Podemos incluso tener ausencia de ligamento de Osborn, el nervio puede estar subluxado y tampoco es patológico. ¿Ya? En este caso es un nervio bífido y tampoco se ven con alteración. Entre los dos miden 0,04 centímetros cuadrados. Generalmente uno espera que mida menos de la mitad del diámetro del nervio mediano, que en este caso debería ser más o menos 0,06 centímetros cuadrados. Si es igual o menor que eso, uno se queda más o menos tranquilo, pero siempre hay que identificar la ecogenicidad, la forma y la morfología y el área de sección transversal del nervio. Bueno, el nervio cubital, recuerden que está abrazado por el flexor cubital del carpo, está lateral al flexor profundo y está adyacente igual al flexor superficial. Bueno, vamos a ver algunos casos. Este paciente tenía dolor en el codo, tenía alteración neuropática, alteración de la sensibilidad. En relación al trayecto del nervio cubital, vamos a ver cómo este nervio está con maniobras de flexo-extensión, tiende a salir y a entrar de la caída. Vemos cómo el nervio se mete, pero además se hernia parte del tejido adiposo que lo rodea. El nervio está engrosado y vemos que o no había retináculo o está roto completamente. ¿Ok? Entonces, bueno, este paciente fue a resolución quirúrgica. Tenía una neuritis segmentaria y tenía una luxación anterior dinámica. Entraba y salía de su posición. Este otro caso, un paciente estaba jugando golf y este músculo, que es el pronador redondo, estaba engrosado, se veía con pérdida del patrón fibrilar normal, con áreas hipoecogénicas en su interior, con trazos que eran compatibles con desgarros fibrilares, un mayor compromiso de su extremo distal y el componente más superficial. Y bueno, lo corroboramos con resonancia magnética para que no hubiera otro tipo de daño. Y bueno, eso correspondía a una lesión del pronador redondo, que no es tan infrecuente y se produce principalmente en personas que no están acostumbradas a hacer tanto ejercicio y de pronto hacen un ejercicio brusco e intenso.
Bueno, esta es una radiografía donde vemos algunas cosas importantes que hay que fijarse en el desplazamiento de las almohadillas adiposas. En este caso, el proceso anterior está ocupado, tiene un derrame. Además, hay un fragmento óseo que está ahí, digamos, volar al coronoides. Y hay unos cambios entesopáticos en la inserción del tendón del tríceps y unas proliferaciones óseas. Em, para evaluar esto, entonces vamos a identificar algunas estructuras ligamentosas que es necesario evaluarla. Entonces, sabemos que por lateral vamos a tener el ligamento anular, vamos a tener el ligamento colateral lateral ulnar, que va del epicóndilo hasta el cúbito, el ligamento colateral radial, que tiene esta forma como de abanico. Por su parte, en el margen medial vamos a tener un componente anterior del ligamento colateral ulnar, un componente posterior y un componente transverso. Recuerden que el componente posterior es el que hace el piso al nervio cubital. Bueno, esto para demostrar igual la anatomía, cómo se ve en resonancia el componente posterior, el componente anterior del ligamento colateral, el ligamento colateral lateral cubital, perdón, del colateral cubital. Después tengo el ligamento colateral lateral cubital, que este está en el margen lateral, y el ligamento colateral radial. Este es más volar y este un poco más posterior. Esto igual para demostrar cómo se ve en ecografía, vemos la plica sinovial, pero también vemos esta estructura que pasa superficial, que es parte del ligamento colateral radial que está profundo a los tendones extensores. Cuando vemos esta estructura muscular, es el anconio epitelial profundo, a él pasa el ligamento colateral lateral ulnar. ¿Ya? Acá nuevamente tengo el nervio cubital y superficial a él tengo el ligamento de Osborn, luego el retináculo de la expansión. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Tengo la articulación radiohumeral, se ve de márgenes irregulares, veo la plica que está muy engrosada y irregular, pero también tengo alteración de las estructuras tendíneas extensoras. Veo cómo los tendones extensores se ven hipocogénicos con pérdida del patrón fibrillar normal, con irregularidades corticales y signos de rotura. Por su parte, acá veo el tubérculo sublime, que es donde se inserta el ligamento colateral cubital en su banda anterior. Vemos cómo se ve un fragmento óseo con tejido, perdón, con líquido periférico en contexto de trauma reciente. Lo mismo tengo acá el ligamento colateral lateral cubital, recuerden está el anconio, pero acá se ve engrosado y con signos de rotura parcial también del ligamento colateral lateral ulnar. Entonces voy a hacer unas maniobras dinámicas para ver cómo se comporta esta articulación y vemos que está completamente inestable, que los ligamentos se ven completamente rotos en el margen más lateral. En la resonancia, entonces vamos a ver una rotura del componente radial, una rotura parcial del colateral lateral ulnar y también de la parte anterior del ligamento colateral ulnar. Por posterior vamos a ver cómo hay rotura parcial de la cápsula articular con un poco de avulsión del ligamento, como vemos desplazamiento acá de las estructuras ligamentosas. También vemos una moderada cantidad de derrame articular que compromete tanto el receso anterior como posterior. También en esta imagen podemos encontrar cómo hay desplazamiento de las estructuras articulares, tanto radiohumeral como cúbito-humeral. Hay un desplazamiento anterior del húmero respecto al radio, lo que provoca un pequeño desplazamiento cortical con fractura del coronoides y del margen anterior del anteromedial del coronoides hacia el tubérculo sublime. También se observa distensión de los recesos articulares, en este caso de la articulación radiocubital distal, las roturas ligamentosas que vimos recientemente. Y edema periarticular. Acá hay un video para evaluar que muestra en forma gráfica cómo eh, se dañan y se rompen algunas estructuras, en este caso cómo se fractura las estructuras óseas y vamos a ver qué son las alteraciones que se producen. Entonces está
esta inestabilidad rotatoria posteromedial que daña estructuras específicas y vamos a ver la inestabilidad rotatoria posterolateral. Entonces las personas generalmente caen con en flexión, como se ve el dibujo de más abajo, y al caer en flexión lo que hacen es con eh, el antebrazo más en varo provocar lesión del proceso coronoides del margen anteromedial y puede dañar también la tróclea. Bueno, esta alteración produce una inestabilidad posteromedial. Por otro lado, cuando caemos con el antebrazo en extensión y en valgo, podemos provocar una lesión por una alteración rotatoria posterolateral, donde lo que se daña es la cabeza del radio y el capitelo. Entonces, los daños rotacionales son dos. Tengo el posterolateral con luxación posterior del radio, daño de la articulación cúbito-humeral externa por caída en valgos con rotación externa y producen fracturas. Fractura se llama de Osborn, la que se produce con el posterolateral tanto en el capitelo, pero también puede haber una fractura de la cabeza del radio. Y tengo el daño rotatorio posteromedial, donde la trochlea se desplaza hacia anterior y daña el margen anteromedial del coronoides hacia el proceso, hacia el tubérculo sublime. ¿Ya? Y esto es por una caída por pronación y rotación interna, con el hombro en flexión y como en aducción con el codo en varo, como vimos en la imagen. Entonces se fractura el coronoide, se rompe el complejo ligamentoso del colateral lateral y hay ruptura del componente posteromedial. Entonces las fuerzas actúan en ese eje, como se ve acá en amarillo, en el eje longitudinal, y después al girar produce daño del componente lateral y después una lesión del margen anteromedial del coronoides. Acá está la clasificación de Driscoll para la lesión del coronoides y del margen anteromedial en el caso de una lesión rotatoria posteromedial. Y en el caso, entonces acá tengo otro caso donde vamos a identificar el nervio radial. Este paciente venía por alteración de sensibilidad provocada por lesión del nervio radial. Vean cómo el nervio va a ir pasando por el túnel de los supinadores y previo a él se ensancha. Ahí se engrosa. ¿Lo vieron? Bueno, ahí va. Y doctor, Ya, perfecto. Y se operó. ¿Pero qué pasó? Después de un año de haberlo hecho, de haberse operado, volvió con otra lesión y vamos a ver cómo en el margen posterior de los supinadores, cuando sale de los supinadores, en el margen posterior lateral, nuevamente tiene cambios en el grosor del nervio, pero ya no es anterior el arcada de Froese, sino es posterior. Entonces tuvo que volver a operarse. Se puede atrapar el arcade de Froese o por bandas fibrosas distales al supinador cuando hay cambios quirúrgicos. Entonces hay que siempre evaluar tanto proximal como distal. Bueno, hallazgos que podemos encontrar en la ecografía, que es el derrame en las fosas supracondilias, el tendón del bíceps también se puede evaluar. Miren cómo está engrosado, hipocogénico. Se ven las fibras superficiales un poco conservadas, las profundas se ven grandemente hipocogénica y con pérdida del patrón. Bueno, este tenía una lesión grande del componente más profundo, o sea, de la porción larga del bíceps y la porción corta es la que está más eh, conservada. Este es en el eje coronal. Vemos como las fibras superficiales eran las que estaban más preservadas, las profundas estaban muy engrosadas. Entonces, nuevamente, para repetir, las superficiales conservadas, las profundas estaban dañadas. No estaba dañado todo el tendón. Y acá lo mismo. Bueno, acá podemos ver cómo se daña nuevamente el tendón del bíceps en resonancia magnética. Otros hallazgos que podemos encontrar en ecografía es el derrame articular con distensión del receso, con proliferaciones óseas. Podemos ver aumento de flujo en caso de que haya proceso inflamatorio. Podemos encontrar depósito también dentro de los recesos, eh, identificar bien las estructuras del tendón del bíceps e identificar también desgarro de las estructuras tendidas. En este caso, aunque no quería hablar de epicondilitis, bueno, lo más frecuente, vamos a ver cómo en el eje transversal tenemos que medirlo y en el eje longitudinal.
son las fibras más o menos del tercio intermedio. Entonces, ¿cuáles nacen más superficial de los extensores? El extensor radial corto, después vienen los extensores comunes. Entonces, ese es el sector que está más dañado en este caso. Cuando hay hiperemia, me dice que esto está con fenómenos ya sea inflamatorios reparativos, por lo tanto hay que poner ojo en esa estructura. Otra cosa que podemos encontrar a veces incidentalmente, en este caso se veía una imagen quística, pero en un lugar no habitual. Entonces, cuando tenemos una lesión quística en un lugar no habitual, siempre poner ojo y solicitar resonancia con estudios específicos, porque en este caso resultó ser una lesión sarcomatosa sinovial que hubo que operar. Eh, otro ejemplo de alteración es cómo se ve acá en la articulación radiomeral un engrosamiento e irregularidad de la plica sinovial, que en resonancia magnética podemos ver cómo está engrosada con pérdida de definición y está en el espacio articular entre el húmero y, en este caso, el radio, cómo se ve engrosada e irregular por posterior. Bueno, y acá además se asocia a cambios por contropatía en la cúpula radial. Entonces tengo la plica sinovial, eh, puede tener muchas alteraciones. Recordar que anatómicamente tiene una hoja anterior, una hoja lateral, una hoja posterolateral. Entonces tengo una anterior, una lateral, una posterolateral y una lateral oblicua que es más posterior y ascendente. La que más vamos a poder evaluar es la lateral, la anterior y la posterolateral. En promedio, el grosor no debería pasar más de los 3 milímetros. Entonces, para diagnosticar el síndrome de la plica sinovial, tiene que estar engrosada, tiene que estar hipertrofiada, tienen que haber signos de pinzamiento. La persona no va a poder hacer el movimiento completo de extensión o rotación y van a haber signos de contromalacia en la articulación radiocapitelar. Para terminar, algunas herramientas que tiene el equipo que son nuevas, que son muy buenas. En este caso, para evaluar la microvasculatura y vemos cómo con Doppler con flujo color, vamos a ver algunos vasos superficiales a la estructura tendina, que en este caso el tendón está súper bien localizado. Con otra herramienta que es para evaluar flujos más lentos, con el Power, podemos ver que están más superficiales. Y tengo otra herramienta que es el Sensitive, que permite hacer trayectos de esta microvasculatura. Y por último, hay una herramienta que es el CPP, que sirve para evaluar el porcentaje de vascularización que hay en un tejido y nos puede ser muy útil para evaluar cómo va sanando, cicatrizando o hacer un estudio comparativo entre cuándo se lesionó y cuándo lo estás controlando. Podemos encerrar en un trazo el área que queremos evaluar o el área que está con mayor hiperemia. Y en este caso, claro, como no hay hiperemia, el porcentaje que muestra acá es de 0% de vaso. Entonces, claro, si llegamos con alguien que tiene un 80% de vaso en un área y después lo controlamos con esta misma herramienta podemos decir que no, ahora tiene un 60%, bueno, o está reparando, o está con menos respuesta reparativa, o los medicamentos que ya sea que infiltramos o pusimos no fueron muy eficaces. Bueno, eso era el este pequeño curso y espero que les haya dejado la inquietud para poder tener su propia esquema, para poder evaluar a cada uno de sus pacientes en forma un poco más exhaustiva. Y cualquier cosa, cualquier pregunta, bueno, mis datos están ahí para que se puedan comunicar. Y bueno, acá hay un poco de bibliografía para que ustedes puedan tener también. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su presentación, muy completa, la verdad, con muchísimas imágenes de ultrasonido. Y bueno, estuvo bueno también lo último que mostró también sobre las nuevas tecnologías, así que le agradecemos. Y ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas, así que si alguien tiene alguna pregunta, o la puede escribir en el chat, o si se anima a activar su micrófono, también lo puede hacer. ¿Sí? Agradecemos desde ya a todo el equipo de Chile, a Jenny y a André, que también hicieron posible el webinar del día de hoy, el contacto con el doctor. Así que los escucho.
André, no sé si querés aportar algo mientras tanto. Sí, no, en verdad, yo quisiera, en nombre de todo el equipo de Mindray, yo quiero expresar nuestro sincero agradecimiento, ¿no? Por su destacada y participación en el webinar, doctor. Para mim, assim, a apresentação foi muito clara, educativa, enriquecedora para, eu creio que para todos os assistentes, não? Eu estou seguro de que as ideias e práticas compartidas, não, durante a exposição contribuirão aí significativamente ao desenvolvimento profissional de quienes participaram, tá bem? Muchas gracias. Muitíssimas graças. Gracias, André. Y Muchas les gracias. recuerdo que este seminario, este webinar de MinRay, el M Academy, va a quedar grabado, ¿sí? Así que lo van a poder ver en YouTube, en nuestra página web. Lo pueden volver a ver si quieren rever algo, o también los que no pudieron estar presentes hoy, también pueden verlo desde la página de MinRay. Así que bueno, les agradezco mucho. A ver si voy a leer en el chat por las dudas, a ver que no haya quedado alguna pregunta. Un segundito. Jenny, sí, si querés, activa tu micrófono. Sí, bueno, al igual que André, agradecer al doctor y agradecer por dos, porque en el momento que estaba dando la charla hubo un temblor muy fuerte en Chile, se movió todo y él estuvo incólume. Doctor, lo felicito. Todos Ah, salieron a las calles, todos gritaban, todos lloraban. Fue un temblor muy fuerte. Así que doctor, muchas bueno. gracias, doctor, Sim, por su entereza. Así sim, es. sim, Bueno, muchas assim hace gracias. parte de Entonces, Chile, ¿no? doble esfuerzo. Bueno, espero que estén todos bien por allá. Bueno, ahí denota el profesionalismo del doctor, que no, la verdad que yo no me di cuenta para nada. Bueno, esperemos que esté todo bien por Chile. Gracias, entonces, doblemente. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, estamos leyendo. Acá agradecen. Excelente presentación. Gracias, doctor Marín. Bueno, nuestra especialista de producto. Agradecen también, muchas gracias, excelente presentación. Doctor de Plus Medical, Carolina. Bueno, así que ahí estamos. Perfecto. Bueno. Entonces, de esta manera damos por finalizado nuestro webinar, el último de este año 2024. El año que viene seguramente vamos a tener muchísimos más webinars con todo el grupo de la TAM. Nos queda pendiente desde Brasil y Perú, así que próximamente vamos a tener novedades. Y bueno, muchísimas gracias, doctor Rodrigo Marín, por este webinar del día de hoy. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Graças, Estén bien. graças, doutor. Tchau, tchau. Chao, gracias. Gracias.